de amor, nadie me rechazará jamás. Cuando vaya al cielo nada me faltará, de las buenas nuevas he de hablar. Al cielo voy si yo voy, al cielo voy si yo voy, al cielo voy si yo voy, con mi Jesús he de morar. Busca desviarnos el mal tentador, siempre nos persigue con furor. Él es para el hombre el gran engañador, nunca con Jesús me vencerá. Al cielo voy si yo voy, al cielo voy si yo voy, al cielo voy si yo voy, con mi Jesús he de morar. Cuando vaya al cielo cantaré de amor, nadie me rechazará jamás. Cuando vaya al cielo donde moraré, con mi Dios por siempre yo me gozaré. Al cielo voy si yo voy, al cielo voy si yo voy, al cielo voy si yo voy, con mi Jesús he de morar. Al cielo voy, al cielo voy, al cielo voy, si yo voy, con mi Jesús he de tu
exaltaré el Shaddai. Jesús te llama, respóndele, el tiempo es corto y no hay mañana. Acuérdate de tu Creador, entrégale tu juventud y tu vigor, con fe y valor. Rompe el silencio, predica al mundo las buenas nuevas del Evangelio. Juventud, levanta el vuelo, toma la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Levanta el vuelo, toma el escudo de la fe y la armadura de Dios, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Joven de hoy, apártate del mal, la mocedad y la juventud son vanidad, con fe y valor, rompe el silencio, predica al mundo las buenas nuevas del Evangelio. Levanta el vuelo, toma la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Juventud, levanta el vuelo, toma el escudo de la fe y la armadura de Dios, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Juventud, levanta el vuelo, toma la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Juventud, levanta el vuelo, toma el escudo de la fe y la armadura de Dios, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne.
Cristo me alcanzó. Qué gozo es caminar con Jesucristo, dulce comunión con Él yo tengo. Siempre oye mi clamor, Él es mi fiel consolador. Que vengan pruebas y aflicciones, miro al Salvador y con canciones le doy alabanza por su amor que es sin igual. A veces triste estoy y caminando voy en medio de la densa niebla del pecar. La neblina del mal me oculta del fanal, mas solo porque hablé con Cristo salvo estoy. Qué gozo es caminar con Jesucristo, dulce comunión con Él yo tengo. Siempre oye mi clamor, Él es mi fiel consolador. Que vengan pruebas mil y aflicciones, miro al Salvador y con canciones le doy alabanza por su amor que es sin igual. Del lodo de maldad y negra iniquidad, Jesús me levantó con tierno amor. Me siento hoy feliz y voy a aquel país, yo para siempre cantaré al Señor. Qué gozo es caminar con Jesucristo, dulce comunión con Él yo tengo. Siempre oye mi clamor, Él es mi fiel consolador. Que vengan pruebas y aflicciones, miro al Salvador y con canciones le doy alabanza por su amor que es sin igual. Qué gozo es caminar con Jesucristo, dulce comunión con Él yo tengo. Siempre oye mi clamor, Él es mi fiel consolador. Que vengan pruebas y aflicciones, me voy al Salvador y con canciones le doy alabanza por su amor que es sin igual. Qué gozo es caminar con Jesucristo, dulce comunión con Él yo tengo. Siempre oye mi clamor, Él es mi fiel consolador. Que vengan pruebas y aflicciones, miro al Salvador y con canciones le doy alabanza por su amor que es sin igual. Por su gran amor me levantó, en la roca me afirmó. De su gran amor he aprendido lo que significa salvación. Por su gran amor me levantó, en la roca me afirmó. De su gran amor he aprendido lo que significa salvación. Yo perdida fui, sin amor viví cuando acudí a Él. Él me rescató y le canto hoy. Por su gran amor por mí, por su gran amor me levantó, en la roca me afirmó. De su gran amor he aprendido lo que significa salvación. Para siempre yo le adoraré por su eterno amor por Él. No hay otro amor como el del Señor. Con gozo le cantaré. Por su gran amor me levantó, en la roca me afirmó. De su gran amor he aprendido lo que significa salvación. Por su gran amor me levantó, en la roca me afirmó. De su gran amor he aprendido lo que significa salvación. Por su gran amor me levantó, en la roca me afirmó. De su gran amor he aprendido lo que significa salvación. ¿Qué significa salvación?
De su grande amor he aprendido hoy lo que significa la salvación. Ese fue el mensaje del último himno que escuchamos, un mensaje que nos inspira, nos llena de satisfacción el saber que Cristo nos ofrece la salvación a través de su gran amor. Y apreciados amigos, tengan todos un feliz sábado. Estamos nuevamente reunidos para poder estudiar la palabra de Dios. A través del tiempo, a través de su palabra, Cristo nos muestra el futuro. Y el estudio de hoy tiene como tema central las profecías. Y lo que estamos estudiando a través de las semanas anteriores justamente son los principios de interpretación profética. Es decir, cómo nosotros podemos interpretar una profecía. Ya hemos visto varios principios, hemos estudiado lo que dice la palabra de Dios y hoy día vamos a continuar con el estudio de los principios de interpretación profética. Para empezar, sean todos bienvenidos, tengan un feliz sábado, un abrazo a cada uno de ustedes y esperando que Dios bendiga a cada uno en sus hogares, en el lugar en donde estén. Para empezar vamos a cantar nuestro himno favorito con el cual pedimos la presencia de nuestro Dios. Tu presencia, Padre amante, invocamos reverentes. Ese es el himno que vamos a entonar y a todos les pido que cantemos con voz fuerte a medida que se escuchan las notas de este himno. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta mañana de sábado venimos a ti para invocar tu presencia, para que nos llenes de tu espíritu, para que podamos entender tu palabra. Queremos aprender más de ti y te pedimos que te quedes con nosotros durante el estudio de esta mañana. Esto te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados amigos, como ustedes saben, hemos estado estudiando las profecías y fundamentalmente, antes de entrar a analizar cada una de las profecías que Dios nos ha dejado especialmente en el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, lo que estamos haciendo es
estudiar, analizar cuáles son los principios para poder interpretar la profecía. Ya hasta el momento hemos visto 7 principios. A manera de repaso, el primer principio que siempre debemos aplicar, que debería ser una práctica automática, es que siempre al estudiar la palabra de Dios, al estudiar las profecías, debemos elevar una oración. Y eso es lo que hemos hecho al principio para que Dios nos guíe y nos ayude a entender su palabra. El segundo principio consiste en que existen 3 tipos de profecías bíblicas: la profecía clásica, la profecía de tipo apocalíptica y la profecía de tipo tipológica. Ya, no hay redundancia. Es de ese tipo, tipológica. ¿Ya? Entonces, son 3 tipos de profecía. Generalmente, las profecías clásicas son aquellas en las que el lenguaje en el que se expresan es un lenguaje común, un lenguaje sencillo, donde el significado es literal. Si la profecía decía que durante 3 años y medio no iba a llover en Israel, y esa profecía, que la encontramos en el Antiguo Testamento, está expresada de una manera clara, común, con términos comunes, entonces es una profecía clásica y se debe entender literalmente. En cambio, las profecías apocalípticas están llenas de símbolos y por lo tanto, las unidades de tiempo que se mencionan en esas profecías son también simbólicas. Entonces, en este caso debemos de determinar cuál es el significado de cada símbolo. Y para eso usamos otro principio que dice que hay que interpretar, o mejor dicho, que la Biblia se interpreta a sí misma. No tenemos que ir a ningún otro lugar para poder explicar el significado de lo que se menciona en la profecía. Tenemos que ir a la Biblia solamente. Luego, el tercer principio nos dice que las profecías tienen un propósito. Y aquí, luego también vamos a ver que hay principios de interpretación profética. Y uno de ellos, el principio idealista, que no es el correcto, dice que, por ejemplo, Apocalipsis fue escrito simplemente como relatos de los cuales nosotros podemos entender que son alegorías, simplemente, que no son profecías. Entonces, el tener ese enfoque hace de que la profecía no tenga ningún propósito, solamente el entretenernos. ¿Ya? Pero el tercer principio dice que las profecías sí tienen un propósito definido. Luego tenemos el cuarto principio, que para poder entender la profecía debemos de analizar y realizarnos a nosotros mismos preguntas sobre lo que estamos leyendo. Analizar significa entrar a más detalle, analizar el contexto. Entonces, de esa manera vamos a poder entender mejor el significado de lo que estamos leyendo y hacernos preguntas. ¿Qué significa cada palabra? ¿Qué significa cada frase que se menciona en la profecía? Entonces, de esa manera, desglosando cada principio, vamos a tener que ir a diferentes lugares, a diferentes pasajes de la Biblia para poder entender esos términos, ese mensaje. Entonces, de esa forma vamos a tener una visión mucho más amplia que si solamente leyéramos ese texto. Luego tenemos el quinto principio, que está relacionado con el primero, con el anterior, que es estudiar el contexto histórico y cultural.
los términos que se utilizan muchas veces actualmente ya no se usan, pero en el tiempo en el que se escribió la profecía tenía un significado. Entonces tenemos que analizar cuál es el contexto histórico y cultural, así como la sintaxis y la gramática con la cual fue escrita ese texto. Fue escrito el texto. Entonces, de esa manera, lo que vamos a hacer es entender de una manera más clara el significado de ese texto o de esa profecía que se está mencionando en la Biblia. Y luego tenemos el sexto principio, que ya lo habíamos mencionado, que la Biblia es su propio intérprete. A esto se conoce como el principio de sola scriptura. Y eso significa que solamente debemos estudiar y debemos explicar los textos que aparecen en las Sagradas Escrituras con las mismas Sagradas Escrituras. No debemos ir a otra fuente, no debemos utilizar el contexto cultural actual para poder explicar algo que estuvo escrito en otro contexto. Entonces, este principio hace que la Biblia sola se explique, que no le agreguemos interpretaciones o significados que a nosotros nos parece. Por eso es que hay tantas religiones en el mundo, porque cada una quiere interpretar a su manera. Entonces, claro, si cada uno interpreta a su manera, van a haber diferentes interpretaciones. La única forma segura de que el significado sea el que realmente Dios quiso transmitir a través de sus profetas es obteniéndolo de la misma Biblia. Luego vimos el séptimo principio. El séptimo principio trata acerca de los métodos de interpretación profética. Y el séptimo principio dice que debemos usar el método historicista de interpretación profética. ¿Por qué? Porque es el único método que va de acuerdo a la Biblia. Es el único método que muestra que Dios se preocupa por sus hijos a través de toda la historia. En cambio, el método de interpretación preterista dice que todas las profecías ya se cumplieron en el pasado y que no tienen ninguna aplicación en el tiempo actual ni en el tiempo futuro. Entonces, eso hace de que muestra a Dios como que dio las profecías para el pasado, pero actualmente ya no le interesa este mundo, no le interesa el destino del mundo y por lo tanto no se menciona ninguna profecía para el futuro ni para el periodo actual. Eso es lo que es el método de interpretación preterista, que es un método errado. Ya por muchos motivos, en algún momento vamos a hacer el análisis detallado de por qué este método es un método que no tiene fundamento bíblico. Hay otro método, que es el método de interpretación futurista, que dice que al final del tiempo, al final de la historia de este mundo, va a haber un periodo de 7 años en el cual la bestia va a reinar durante 3 años y medio en el templo literal de Jerusalén. Se va a reconstruir Jerusalén y allí va a reinar la bestia que durante esos primeros 3 años y medio va a ser un personaje que va a mostrar bondad, va a mostrar amor hacia todo el mundo, especialmente hacia el pueblo judío, pero después de los 3 años y medio se va a transformar. Y ese también es un método incorrecto, porque muestra que las profecías de Daniel y Apocalipsis se van a cumplir en el futuro lejano. Y en ese futuro se van a llevar a cabo los eventos que se muestran en Daniel y Apocalipsis. Pero también vamos a demostrar que ese método es un método errado, porque no tiene base bíblica. Y luego llegamos al fundamento número 8,
que es el que empezamos a estudiar el sábado pasado y que vamos a terminar el día de hoy. Y este fundamento dice que Cristo es el centro de todas las profecías escatológicas. Cuando hablamos de profecías escatológicas o hablamos de escatología, nos estamos refiriendo a los eventos del tiempo del fin. Entonces, Cristo se muestra como la figura principal de las profecías escatológicas. En realidad, en toda la Biblia, Cristo es la figura principal, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque a través de Cristo se logra la salvación, que fue planificada desde antes de la fundación del mundo. Entonces, voy a mostrar la diapositiva para que todos la podamos ver. Y aquí estamos. Entonces, a ver, solo un momentito, quiero comprobar. Sí, todo esto está funcionando bien. Ya, entonces, estábamos mencionando acerca de las profecías escatológicas y habíamos indicado que Cristo es el centro de las profecías. Entonces, cuando Dios envió a Moisés a construir el tabernáculo, su objetivo era morar en medio del pueblo, porque le dijo: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ese santuario, que reunía diversos muebles en un recinto, en un solo lugar, tenía como objetivo mostrar el plan de salvación. Es decir, a través de los ritos que se llevaban a cabo en el santuario, los israelitas podían comprender cuál era el plan de salvación que Dios, a través de esos ritos, mostraba. Y entrando al santuario, vamos a imaginarnos que entramos al santuario, o que el israelita, el pecador, entraba al santuario y lo primero que veía era el altar del sacrificio. Entonces ese pecador llevaba su ofrenda, que podía ser un corderito, llevaba ese cordero y se acercaba al sacerdote y le decía: he pecado. Entonces el pecador ponía su mano encima de la cabeza del cordero, el sacerdote ponía la mano encima de la mano del pecador y el pecador era quien degollaba al cordero. Entonces de esa manera entendía y sentía la gravedad de su pecado, porque un animal inocente tenía que morir por él. Pero ese animal inocente en realidad era un símbolo de aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que algún día, así como ese Cordero inocente estaba muriendo, algún día Cristo iba a morir por el pecado de toda la humanidad, de todas las personas, no solo de los israelitas, sino de todas aquellas personas que acepten a Cristo y se arrepientan. Entonces, en el altar del sacrificio, nosotros vemos ese simbolismo que es una profecía realmente. ¿Por qué? Porque eso iba a ocurrir en el futuro. Cristo iba a venir, iba a morir por nosotros. Entonces, vamos a ir a
Daniel 9. Ya en la época de Daniel, en el siglo VI antes de Cristo, Daniel recibe por inspiración del Espíritu Santo, recibe esta profecía y le escribe. La profecía de las 70 semanas, donde hay 9 semanas iniciales, luego 62 semanas a continuación y luego una semana. A esa profecía se le llama la profecía de las 70 semanas. Entonces, la profecía indicaba que así como iba a morir como moría ese cordero en el altar del sacrificio, en esta profecía ya se menciona de manera específica que el Mesías iba a morir. Y después de las 62 semanas, en realidad en los versículos anteriores hay una semana antes de esas 62 semanas. O sea, después de 69 semanas se iba a quitar la vida a Cristo. Entonces, el centro de la profecía es Cristo. Esta es una de las tantas profecías escatológicas que muestran a través de la historia cómo vamos a llegar al tiempo del fin y cuál es el proceso de salvación. Entonces, luego del altar de sacrificio se encontraba otro mueble. Pero si ustedes relacionan el altar de sacrificio con la muerte de Cristo, entonces también van a poder relacionar todos los eventos que sucedían no solo en el santuario, sino a través del año con las fiestas que Dios había instituido, que eran fiestas espirituales, que estaban directamente relacionadas con el plan de salvación. Entonces, en el tabernáculo, en el santuario, el altar del sacrificio representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Cristo que iba a morir algún día. La profecía de Daniel 9, la profecía de las 70 semanas, también muestra a Cristo como el centro de la profecía. Cuando Cristo murió un 14 de Nisán. Según el calendario hebreo, Cristo iba a morir el día de la Pascua. Entonces, la Pascua se llevaba a cabo todos los años en el 14 de Nisán. Y así como un cordero era sacrificado en el altar del sacrificio, Cristo iba a ser muerto. Y esto literalmente se cumplió el 14 de Nisán a las 3 de la tarde. Luego, al día siguiente, se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Y Cristo murió el 14 de Nisán, que en ese año cayó un día viernes, y al siguiente día, que era sábado, se celebró la fiesta de los panes sin levadura. ¿En qué consiste esta fiesta? Fíjense, vamos a ver en Levítico, que dice: a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y Cristo, aquí el pan sin levadura o la fiesta de los panes sin levadura, representa a Cristo. ¿Y por qué? De repente alguien se está preguntando, ¿por qué los panes no tenían levadura? Porque la levadura representa el pecado. Entonces Cristo murió sin pecado, fue a la tumba y descansó el día sábado, que era 15 de Nisán, y el 15 de Nisán se llevó a cabo la fiesta de los panes sin levadura.
El pan sin levadura representaba el cuerpo de Cristo. Y Cristo dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cristo ofreció su vida, ofreció su carne para salvarnos. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más representa el pan sin levadura? Por un lado representa el pecado y por otro lado, fíjese el rey David en Salmo 16:10, fíjese lo que dice. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, el pan sin levadura representaba el cuerpo de Cristo que cuando iba a morir, después que murió, no iba a corromperse. Normalmente cuando una persona muere, el proceso de descomposición empieza. Y a medida que pasan las horas, ese proceso va avanzando. Pero en el caso de Cristo, su cuerpo no se descompuso, ni por un solo instante. Ese es el significado del pan sin levadura. Ahora, luego que Cristo murió, que fue un 14 de Nisan, al siguiente día Cristo descansó, y el hecho de que su cuerpo no vio corrupción estaba simbolizado por el pan sin levadura. Al día siguiente, el día 16 de Nisan, Cristo resucita. En el santuario tenemos el altar del sacrificio, que representa la muerte de Cristo, pero después del altar de sacrificio tenemos la fuente de agua, o también conocida como el lavacro. Esa fuente representa también la muerte de Cristo y representa la resurrección a una nueva vida. Nosotros, cuando aceptamos a Cristo, aceptamos su muerte y aceptamos morir, y en el sentido simbólico, morir igual que Él y resucitar a una nueva vida. ¿Eso cómo lo hacemos? Lo hacemos a través del bautismo. Cuando el pecador reconoce su pecado, acepta el mensaje de salvación, entonces el siguiente paso, una vez que ha aceptado el mensaje de salvación, ha aceptado a Cristo en su corazón, ha aceptado el mensaje de Dios, entonces lo que sigue es bautizarse. El pecador arrepentido se bautiza y simbólicamente muere a su vida pasada, a todo aquello que vivió sin tener la presencia de Dios, sin considerar que existe un Dios que nos ama, que nos ofrece la salvación. Entonces esa vida pasada queda atrás y es simbolizada con el bautismo, porque cuando uno se bautiza por inmersión. Ese es el ejemplo que nos dejó Cristo. Cualquier otro tipo de bautismo no tiene validez. ¿Por qué? Porque no tiene fundamento en la Biblia. Cualquier argumento que se pueda colocar para decir que no se debe realizar el bautismo por inmersión no tiene fundamento bíblico. Entonces, el bautismo representa la muerte. ¿Y por qué representa la muerte también? Porque cuando uno se bautiza y se sumerge completamente, ¿qué es lo que pasa? Entonces la persona se ve obligada a dejar de respirar mientras está sumergida. Entonces representa la muerte. Y luego, cuando sale del agua, resucita a una nueva vida, en el sentido simbólico, así como Cristo murió y resucitó. Entonces esa fuente de agua en el santuario representa
la muerte de Cristo, su resurrección, y también representa el bautismo. Entonces, fíjense, vamos a analizar. ¿Y qué más pasó? Vamos a 1 Corintios 15, 20 y 21. Ya, yo voy a leerlo y vamos a... Aquí lo tengo. 1 Corintios 15, 20 y 21. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Cristo resucitó el primer día de la semana, que cayó el día 16 de Nisan. El 14 de Nisan era la Pascua, cayó viernes. El 15 de Nisan, Cristo permaneció en la tumba. Ese día empezaba la fiesta de los panes sin levadura, y el día 16, Cristo resucita. El versículo 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, la muerte entró a este mundo por causa de Adán. Y la resurrección, nosotros ahora tenemos acceso a la resurrección porque Cristo nos dio la salvación. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió o lo que ocurría en aquella época, hablando del tiempo del pueblo de Israel, en las fiestas? Habían varias fiestas. Ya hemos visto la fiesta de la Pascua, era el 14 de Nisan, que representaba la muerte de Cristo. Luego, el 15 de Nisan, teníamos la fiesta de los panes sin levadura, que representaba que Cristo había muerto sin pecado, y también representaba que Cristo, cuando murió, su cuerpo no había visto corrupción, es decir, no se había descompuesto. ¿Por qué? Porque Dios lo preservó así. Y luego, el día 16 de Nisan, empezaba la fiesta de las primicias, que en realidad era parte de la fiesta de los panes sin levadura. Fíjense, en ese día que Cristo resucita, cuando Dios le ordena a Moisés acerca de esa fiesta, le dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies. Aquí Dios está hablándole a Moisés y le está diciendo acerca del momento en el cual ellos ya iban a haber entrado a Canaán. Por eso le dice, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy. Todavía no habían entrado a Canaán. Y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla. Y claro, es natural que eso tiene que ser después que hayan entrado a Canaán, porque antes estaban en el desierto. Y en el desierto no había sembríos. Entonces dice, y de repente alguien se está preguntando, ¿cómo es que vivían? Dios enviaba maná del cielo. Todos los días, de domingo a viernes, Dios enviaba maná del cielo, y el sábado ya no lo enviaba porque el viernes tenían que juntar doble porción que les iba a servir para el viernes y para el sábado. Entonces, esta fiesta de las primicias se empezó a celebrar una vez que entraron a Canaán. Entonces dice, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, y acá hay algo que explicar, dentro del calendario hebreo, en el año de agricultura, resulta que